Imagina por un instante que eres un libro abierto, incluso antes de pronunciar la primera sílaba. Antes de que tus labios se curven en una sonrisa ensayada. Antes de que tu mano se extienda en un saludo protocolario. Antes incluso de que la intención florezca en tu mente, ella ya lo sabe. No es un truco de ilusionista, ni una habilidad psíquica sacada de un cuento de hadas. Es algo mucho más primario, una danza ancestral de la percepción femenina, afinada durante milenios de observación y supervivencia. Las mujeres poseen una agudeza intuitiva para detectar las fisuras en tu armadura, las grietas que delatan la verdadera fragilidad que intentas ocultar tras la fachada de tus palabras. ¿Lo sabías? Si no, mira el video hasta el final y aprenderás estas 7 formas en las que eres débil para una mujer y el 99.0% de los hombres lo ignoran. Empecemos de una vez. 1. El vacío que clama aprobación. Imagina un agujero negro en el centro de tu ser, una vorágine silenciosa que lo consume todo a su paso, un vacío existencial que clama desesperadamente por ser llenado desde el exterior. No hay aroma más penetrante, más revelador de una fragilidad subyacente, que el hedor invisible de un hombre cuya valía personal se marchita y se desmorona sin el riego constante de la validación ajena. Es una necesidad pegajosa, una sombra que lo persigue en cada interacción, tiñendo sus palabras y sus acciones con la desesperación de ser visto, aceptado, declarado suficiente por ojos externos. Cuando la brújula de tu autoestima apunta constantemente hacia el norte de la aprobación femenina, cuando tu sentido de suficiencia se tambalea al ritmo de los me gusta efímeros, de los halagos superficiales y de la confirmación verbal de que, quizás, solo quizás, eres digno de un segundo vistazo, has entregado las llaves de tu propio reino interior antes de siquiera presentar tus credenciales. Te has convertido en un rehén de la opinión ajena, un barco a la deriva sin timón propio, zarandeado por las olas caprichosas de la evaluación externa. Este hombre, cuyo núcleo se tambalea sin el apoyo constante de los demás, no vive impulsado por la firmeza inquebrantable de principios arraigados en su propia verdad. En cambio, su existencia se reduce a una serie de reflejos condicionados, respuestas predecibles a los estímulos externos. Sus acciones son ecos distorsionados de las expectativas ajenas, sus opiniones, meras aprobaciones prestadas, digeridas a medias y regurgitadas con la esperanza de ganar una palmadita en la espalda. Vive en un estado de dependencia emocional, atado invisiblemente a los hilos de la necesidad de ser querido y aceptado. Una mujer, con su intuición ancestral y su aguda capacidad de observación, percibe este vacío de inmediato, como un escalofrío sutil que recorre su espina dorsal. La inseguridad no necesita ser articulada, no se disfraza con palabras grandilocuentes ni se oculta tras una fachada de falsa confianza. Se irradia, se emana, se vibra en una frecuencia inconfundible. Es una tensión en la mandíbula, una mirada huidiza, una necesidad constante de interrumpir y de dirigir la conversación hacia sí mismo. Es la búsqueda desesperada de un espejo que le devuelva una imagen halagadora, aunque distorsionada. En contraste, el estoico, el hombre que ha cultivado la fortaleza interior y la autosuficiencia emocional, no mendiga reconocimiento. Su valía no depende de la aprobación transitoria de los demás. Su mirada se dirige hacia adentro, hacia el crisol de sus propias acciones y decisiones. Se enfrenta a su propio espejo interior y se cuestiona con una honestidad brutal. ¿He navegado las aguas de este día guiado por la estrella polar de mis principios fundamentales? ¿He mantenido mi integridad intacta ante la tentación de la conveniencia o la adulación? ¿He actuado con la valentía necesaria para defender mis convicciones, incluso cuando enfrenté resistencia o incomprensión? ¿He abrazado la honestidad de mis interacciones, tanto con los demás como conmigo mismo, desterrando la hipocresía y el autoengaño? Si la respuesta resuena con la verdad profunda de su ser, si la balanza de sus acciones se inclina hacia la integridad y el coraje, no necesita el estruendo vacío de los aplausos externos. Su recompensa reside en la paz interior, en la certeza silenciosa de haber vivido en congruencia con sus valores. Su fortaleza emana de una fuente inagotable, la validación intrínseca que nace de la autoconciencia y la autenticidad. Este hombre no busca ser suficiente para otros, ya lo es para sí mismo, y esa es la forma más poderosa de suficiencia que el mundo puede percibir. 2. La paz comprada con silencio. Confundir la evitación sistemática del conflicto con la madurez es un autoengaño peligroso, una cortina de humo que disfraza una raíz mucho más profunda y paralizante. El miedo visceral a la confrontación, al desacuerdo, a la posibilidad de generar fricción en el entramado de las relaciones.
No es la templanza del hombre sereno que elige sus batallas con sabiduría, sino la parálisis del individuo inseguro que teme las repercusiones de alzar su propia voz. El hombre débil, atrapado en la telaraña de la necesidad de aprobación, pronuncia un sí servil cuando cada fibra de su ser grita un rotundo no. Su asentimiento constante es una moneda de cambio barata, un intento desesperado por comprar afecto y aceptación al precio de su propia autenticidad. Se silencia a sí mismo, mordiendo sus verdades y tragándose sus opiniones, con la única finalidad de agradar, de no perturbar la frágil armonía superficial que tanto anhela. Se convierte en un camaleón social, adaptando sus colores y contornos a las expectativas de cada interlocutor, perdiendo en el proceso su propia forma distintiva. En este acto constante de negación personal, en esta erosión paulatina de su individualidad, se borra a sí mismo, difuminando los contornos de su propia identidad con tal de no generar la más mínima incomodidad en los demás. Vive en un estado de tensión perpetua, un nudo apretado en el estómago ante la posibilidad de expresar una opinión divergente. Su silencio no es un signo de contemplación profunda, sino un grito ahogado de su yo reprimido. Pero la paradoja cruel de esta estrategia es que cada vez que niegas tu verdad esencial, cada vez que sofocas tu voz auténtica en aras de la complacencia, te haces más pequeño, más insignificante a tus propios ojos. Una parte de ti se marchita, una chispa interior se extingue. Y esta disminución, aunque intentes ocultarla, ella la siente, la percibe en las sutilezas de tu comportamiento. No es en las palabras cuidadosamente elegidas que pronuncias donde reside la verdad de tu debilidad, sino en el eco ensordecedor de lo que no te atreves a decir. Es en las pausas incómodas, en las respuestas ambiguas, en la falta de convicción en tus afirmaciones donde se revela la fragilidad de tu postura. Tu silencio complaciente no es interpretado como amabilidad o consideración, sino como una falta de espina dorsal, una incapacidad para defender tus propios límites y creencias. En marcado contraste, el hombre estoico no busca la confrontación por el mero placer de la disputa. No se enfrasca en batallas triviales ni alimenta el fuego de la discordia innecesariamente. Sin embargo, tampoco se esconde en las sombras del silencio por temor a las posibles repercusiones. Posee la sabiduría para discernir cuando su voz es necesaria, cuando su perspectiva puede aportar claridad o defender una verdad importante. Habla con firmeza y convicción cuando sus principios están en juego, cuando observa una injusticia o cuando su experiencia puede ofrecer valor. Sus palabras no son impulsivas ni cargadas de emotividad descontrolada, sino fruto de la reflexión y la claridad de pensamiento. Calla con igual sabiduría cuando el silencio es la respuesta más elocuente, cuando la discusión es estéril o cuando la prudencia dicta la observación antes de la acción. Su silencio en estos momentos no es un signo de debilidad, sino una manifestación de su autocontrol y su capacidad para discernir el momento oportuno. Y por encima de todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se traiciona a sí mismo para encajar en un molde ajeno. Su autenticidad es un baluarte inexpugnable, una roca firme sobre la que construye sus relaciones y su vida. No necesita la aprobación de los demás para validar su existencia. Su valor reside en la integridad de sus acciones y en la coherencia entre sus palabras y sus principios. Para él, la paz genuina no se compra con el silencio cobarde, sino que se cultiva a través de la autenticidad valiente y la expresión honesta de su verdad. Esta es la verdadera madurez, la capacidad de navegar el mundo con integridad, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar, pero siempre, siempre, siendo fiel a uno mismo. 3. El descontrol como señal de peligro. Imagina un volcán latente bajo una fina capa de tierra aparentemente firme. En cualquier momento, una fisura, una pequeña provocación, puede desencadenar una erupción de lava incandescente, arrasando con la calma y la racionalidad. Un hombre gobernado por el capricho de sus emociones, arrastrado por la marea de sus impulsos sin la firmeza de un timón, es precisamente ese barco a la deriva, vulnerable a las tormentas internas y a los vientos impredecibles del mundo exterior. ¿Te enciendes con la facilidad de una cerilla ante la fricción de una opinión contraria? ¿Sientes como la bilis del enojo te inunda ante la menor frustración, nublando tu juicio y dictando tus acciones? ¿Te consume la carcoma de la inseguridad cuando las riendas de una situación parecen escapar a tu control? ¿Te sientes amenazado por la incertidumbre, necesitado de imponer tu voluntad para acallar el murmullo constante de la duda en tu interior? ¿Te atormenta más el laberinto de escenarios catastróficos que tejes en tu mente que la realidad tangible que se despliega ante tus ojos? ¿Vives en un estado de alerta constante, reaccionando a fantasmas imaginarios y anticipando desastres que quizás nunca lleguen?
No confundas esta volatilidad emocional con la pasión ardiente de un alma viva. La verdadera pasión es una llama controlada, una fuerza motriz que impulsa la acción con propósito y dirección. Lo que experimentas es una esclavitud emocional, cadenas invisibles que te atan a las reacciones automáticas, que te convierten en un títere de tus propios sentimientos desbordados. Ella, con su sensibilidad afinada para detectar las señales sutiles de la inestabilidad masculina, no necesita presenciar una explosión volcánica para percibir el magma hirviendo debajo de la superficie. Basta un gesto crispado, una reacción exagerada ante un comentario trivial, una palabra mal medida que revela la fragilidad de tu temple. En esos pequeños resquicios de comportamiento, se filtra la verdad de tu lucha interna, la falta de dominio sobre tu propio mundo emocional. Es como escuchar el crujido de una estructura a punto de colapsar, una advertencia silenciosa de la tormenta que se avecina. En contraste, el hombre estoico no es inmune al torrente de las emociones humanas. Siente la punzada de la tristeza, el calor del enojo, la punzada de la frustración. No se esfuerza por negar su humanidad ni por construir una muralla de indiferencia. Lo que lo distingue es su capacidad para no actuar impulsado por el fuego ciego de la emoción. Ante el estímulo que podría encender la ira o la ansiedad en otro, él se permite una pausa sagrada, respira profundamente, anclándose en el presente. Observa el flujo de sus sentimientos sin juzgarlos, como un científico que analiza un fenómeno natural. Examina las causas, evalúa las posibles consecuencias, con la claridad que emerge de la calma interior, decide su curso de acción. Y es precisamente en este ejercicio consciente de autocontrol donde reside su verdadero poder. No es una represión fría de sus emociones, sino una maestría activa sobre ellas. Es la capacidad de ser el jinete de su propio caballo salvaje interior, guiándolo con firmeza en lugar de ser arrastrado por su furia. Esta templanza emocional irradia una sensación de seguridad y estabilidad que resulta profundamente atractiva. Ella percibe la fuerza tranquila que emana de un hombre que no es esclavo de sus impulsos, un hombre que elige responder en lugar de reaccionar, un hombre que se erige como un faro de calma en medio del caos potencial. Su autocontrol no es una armadura defensiva, sino la manifestación de una fortaleza interior genuina y profundamente arraigada. 4. El hombre que solo habla. Imagina un escenario teatral brillantemente iluminado, donde un actor gesticula con vehemencia, su voz resonando con promesas grandilocuentes, sueños deslumbrantes y declaraciones altisonantes. Sin embargo, tras el telón no hay escenografía, ni utilería, ni el más mínimo indicio de que esas palabras se materializarán en acción tangible. Hay hombres que se especializan en este arte de la proyección verbal, tejiendo castillos en el aire con la elocuencia de sus discursos, pero cuya realidad se asemeja a un páramo desolado de inacción. Prometen mundos y lunas, describiendo futuros utópicos con una convicción teatral que raya en el delirio. Sus labios danzan con la facilidad de quien recita un guión bien aprendido, pintando cuadros vívidos de logros futuros, de la grandeza que está a la vuelta de la esquina, de la persona excepcional en la que se convertirán. Sueñan en voz alta, compartiendo visiones grandiosas que a menudo superan con creces sus capacidades actuales o su voluntad real de esfuerzo. Sus fantasías verbales se convierten en una cortina de humo, un intento de deslumbrar y convencer con la fuerza de la imaginación lo que les falta en la solidez de la ejecución. Declaran intenciones con la solemnidad de un juramento, proclamando sus virtudes y sus ambiciones como si la mera enunciación fuera un acto de cumplimiento. Pero el hombre que siente la necesidad imperiosa de hablar constantemente de su futuro, de adornar su presente con las promesas de un mañana glorioso para proyectar una imagen de fortaleza, revela paradójicamente una profunda debilidad subyacente. Su necesidad de verbalizar sus potencialidades surge de una inseguridad palpable en su realidad actual. Busca llenar el vacío entre lo que es y lo que aspira a ser con la resonancia de sus palabras, esperando que la fuerza de su discurso compense la ausencia de logros concretos. Porque en el reino de la interacción humana, especialmente en la evaluación silenciosa que una mujer realiza, las palabras, desprovistas del respaldo de la acción, son meros adornos vacíos. No construyen el respeto genuino que se forja en la fragua del esfuerzo constante y los resultados tangibles. Pueden generar una fascinación momentánea, una curiosidad inicial, pero sin la sustancia de los hechos que la sustenten, se desvanecen como humo en el viento, dejando tras de sí una sensación de decepción y desconfianza. Un verdadero hombre, aquel cuya fortaleza emana de la solidez de su carácter y la eficacia de sus acciones, no siente la compulsión de pregonar a los cuatro vientos sus intenciones.
Su enfoque se centra en el trabajo silencioso, en la disciplina constante, en la materialización de sus objetivos a través de la perseverancia y la dedicación. Él simplemente lo hace. Se arremanga, enfrenta los desafíos, supera los obstáculos y permite que el peso de sus logros, la contundencia de sus resultados, hablen por él con una elocuencia mucho más poderosa que cualquier declaración verbal. Su reputación se construye ladrillo a ladrillo con cada acción completada, con cada promesa cumplida en silencio. La mujer que posee la sabiduría de la experiencia y la agudeza de la intuición escucha las promesas vacías con un oído entrenado para discernir la autenticidad. Rápidamente detecta la desconexión entre el brillo de las palabras y la ausencia de una base sólida en la realidad. Cuando un hombre se pierde en laberintos verbales, cuando sus discursos se extienden sin el anclaje de los hechos concretos, el interés femenino se desvanece incluso antes de que termine la frase. Ella intuye que está presenciando una representación, una ilusión destinada a ocultar la falta de sustancia. Su atención se dirige naturalmente hacia aquellos hombres cuyas acciones resuenan con una fuerza silenciosa, cuya presencia se define por lo que han logrado, no por lo que simplemente dicen que harán. Para ella, la credibilidad se construye con hechos, no con palabras, y el hombre que solo habla termina revelando la fragilidad de su compromiso y la inconsistencia de su carácter. 5. El hombre que culpa a todos. Imagina un escenario caótico donde un individuo se tambalea en medio del desorden, señalando con dedo acusador a cada elemento a su alrededor, proclamando fuertemente su inocencia y atribuyendo la causa de su miseria a una conspiración universal. No hay emanación más nauseabunda, un hedor más penetrante de una debilidad intrínseca, que la actitud patética de un hombre que erige un altar a la victimización, culpando a todos y a todo por el lodazal de su propia existencia. Su letanía de excusas se convierte en una cantinela monótona y predecible. El sistema corrupto e injusto se erige como el villano omnipresente, la fuerza opresora que frustra todos sus intentos de superación. Mi expareja, una arpía despiadada, es la responsable de sus heridas emocionales y de los escombros de sus relaciones pasadas. El jefe tiránico e incompetente se convierte en el chivo expiatorio de su estancamiento profesional y su frustración laboral. La vida misma, cruel e implacable, es personificada como un ente malévolo que conspira activamente en su contra, sembrando obstáculos en su camino y negándole la felicidad que aparentemente merecería. Es una danza fácil y cobarde la de señalar con el dedo. Requiere un mínimo esfuerzo de introspección y una nula disposición a asumir la incomodidad de la autocrítica. Es un mecanismo de defensa primitivo, un intento desesperado por preservar una imagen frágil del ego, proyectando la sombra de la culpa hacia el exterior para evitar confrontar la oscuridad interior. Lo verdaderamente arduo, lo que demanda una dosis significativa de madurez emocional y valentía auténtica, es detenerse frente al espejo implacable de la autoevaluación y asumir la plena responsabilidad de la parte que te corresponde en el drama de tu propia vida. Es reconocer las decisiones erróneas, los patrones de comportamiento autodestructivos, las omisiones negligentes que han contribuido al presente estado de las cosas. Es dejar de lado la narrativa victimista y abrazar la incómoda verdad de que, en gran medida, eres el arquitecto de tu propia realidad. Una mujer con la perspicacia que otorga la experiencia y la intuición femenina observa este espectáculo de evasión con una claridad implacable. Ella discierne la inmadurez inherente en la incapacidad de un hombre para reconocer su propia agencia y su responsabilidad en los acontecimientos de su vida. Porque sabe, instintivamente, que el hombre que se niega a asumir la responsabilidad de sus errores y sus circunstancias está fundamentalmente incapacitado para el crecimiento personal. Atrapado en el ciclo de la culpa externa, se convierte en un eterno rehén de las circunstancias, incapaz de aprender de sus experiencias y condenado a repetir patrones disfuncionales. El estoico, en contraste con esta actitud de negación y proyección, no rehúye sus fallos. No los esconde bajo la alfombra de las excusas ni los disfraza con la retórica de la victimización. Al contrario, los honra. Los reconoce como hitos en su camino de aprendizaje, como señales que iluminan las áreas donde necesita mejorar y evolucionar. Para el hombre estoico, sus errores no son motivo de vergüenza paralizante, sino valiosas fuentes de información. Los analiza con una objetividad fría y despiadada, extrayendo las lecciones que encierran. Los considera el terreno fértil del cambio, el sustrato nutritivo donde pueden germinar nuevas estrategias, nuevas perspectivas y una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. En lugar de lamentarse por el pasado, utiliza sus errores como trampolín hacia un futuro más consciente y deliberado.
Su capacidad para asumir la responsabilidad no es un signo de debilidad, sino la manifestación de una fortaleza interior que le permite enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y transformarla en crecimiento personal continuo. Esta honestidad brutal consigo mismo es una señal inequívoca de madurez y autoconciencia, cualidades profundamente atractivas para una mujer que busca un compañero sólido y responsable. 6. El que no sabe decir no. Imagina una marioneta danzando al son de cada viento, sus movimientos dictados por los hilos invisibles de la aprobación ajena. Su existencia se define por un constante consentimiento, una incapacidad paralizante para disentir o establecer fronteras. Confundir esta necesidad neurótica de complacer con la genuina bondad es un error fundamental. Ser verdaderamente bueno emana de un núcleo de fortaleza interior, de una elección consciente de actuar con empatía y generosidad desde una posición de integridad personal. La mera incapacidad de decir no es una manifestación de debilidad, una señal de que el miedo a la desaprobación supera el respeto por uno mismo. El hombre que navega por la vida sin la brújula firme de los límites personales no inspira admiración ni respeto genuino. En cambio, evoca una sensación incómoda, una mezcla de condescendencia y, en última instancia, lástima. Su constante disposición a ceder, su incapacidad para defender sus propias necesidades y prioridades, lo convierte en una alfombra sobre la que otros transitan sin consideración. Su amabilidad forzada se percibe como una falta de valía personal, una súplica silenciosa por aceptación que paradójicamente la aleja. Ceder ante cada petición, doblarse ante cada exigencia, pronunciar un sí automático ante cualquier solicitud es el camino fácil, la resistencia mínima ante la posibilidad del conflicto. Requiere poca reflexión, ningún ejercicio de autodefensa y perpetúa una dinámica de desequilibrio donde sus necesidades son sistemáticamente relegadas. En contraposición, articular un no firme y respetuoso, defender tus límites con claridad y convicción, requiere una dosis considerable de valentía. Implica asumir el riesgo de la desaprobación, la posibilidad de generar fricción o incluso de perder una oportunidad superficial. Sin embargo, es en ese acto de autoafirmación donde reside la verdadera fortaleza de carácter, la demostración de que te valoras lo suficiente como para proteger tu tiempo, tu energía y tus principios. Una mujer con una brújula interna bien calibrada no se siente atraída por aquel que se moldea constantemente para encajar en sus expectativas, por el hombre maleable que carece de una identidad propia definida. Su instinto la guía hacia la solidez de un individuo que sabe mantenerse firme en sus convicciones, que posee la integridad de defender sus límites, incluso si eso significa generar una incomodidad momentánea. Ella percibe en esa firmeza una señal de autoestima, de un hombre que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no diluir su esencia en el altar de la complacencia. El estoico no teme la tensión que pueda surgir al defender su espacio personal, al priorizar sus valores o al negarse a participar en acciones que contravienen su integridad. Entiende que el respeto propio a menudo requiere la valentía de decir no, de establecer fronteras claras y de proteger su tiempo y energía de demandas injustas o irrazonables. Para él, el conflicto que nace del respeto a sí mismo no es una amenaza que debe evitarse a toda costa, sino una consecuencia natural de vivir con autenticidad y firmeza. Sabe que la verdadera armonía en las relaciones se construye sobre la base del respeto mutuo, y el respeto comienza por la capacidad de respetarse a uno mismo lo suficiente como para decir no cuando es necesario. Esta capacidad de establecer límites no es un signo de egoísmo, sino una manifestación de una autoestima saludable y una fortaleza interior que irradia una atracción magnética. 7. El que camina sin rumbo. Imagina un barco magníficamente construido, con velas desplegadas y una tripulación entusiasta, pero sin un timón que lo guíe ni una carta náutica que trace su rumbo. Navega a la deriva, impulsado por las corrientes aleatorias y los vientos cambiantes, sin un puerto de destino a la vista. Hay una señal silenciosa, una ausencia palpable que ningún disfraz, ninguna artimaña puede ocultar por completo, la falta de un propósito definido, la carencia de una dirección clara en la vida. Un hombre que vaga sin una meta discernible, sin una visión que ilumine su camino, se vuelve invisible a los ojos del mundo, incluso en medio del bullicio. Por mucho que alce la voz en un intento desesperado por ser notado, por mucho que se adorne con ropajes llamativos y despliegue tácticas de seducción superficial, su falta de anclaje interno lo condena a una existencia periférica. Es como un fantasma en una habitación llena de gente. Su presencia carece de la sustancia que otorga un objetivo claro. El propósito no es una cualidad tangible que se pueda exhibir o simular.
No se ve con los ojos físicos, sino que se percibe a través de una resonancia sutil, una vibración que emana de la profundidad del ser. Es la fuerza invisible que organiza la energía, que enfoca la mente y que da coherencia a las acciones. Es el motor silencioso que impulsa la vida con intención y significado. Y cuando un hombre encuentra ese norte personal, cuando su existencia se alinea con una misión que trasciende la mera supervivencia, todo a su alrededor se transforma. Su energía adquiere una cualidad magnética, una intensidad enfocada que atrae naturalmente a los demás. Su forma de hablar se impregna de convicción y autenticidad. Sus palabras portan el peso de la experiencia y la certeza de un camino recorrido con determinación. Su mirada se vuelve penetrante y segura, reflejando la claridad de su visión interna y la confianza en su capacidad para alcanzar sus metas. En este estado de alineación con un propósito trascendente, la necesidad de conquistar o de buscar validación externa se desvanece. La energía que antes se dispersaba en la búsqueda de aprobación se concentra en la persecución de su misión. Su camino se convierte en su carta de presentación. Su dedicación a su propósito habla más elocuentemente que cualquier intento de persuasión. Su claridad de visión se transforma en un faro que atrae a aquellos que resuenan con su energía y su autenticidad. Una mujer con discernimiento intuitivo percibe la diferencia abismal entre un hombre que busca llenar un vacío interno a través de la seducción y aquel cuya vida está impulsada por una fuerza mayor. Se siente naturalmente atraída por la solidez que emana de un hombre con dirección, por la seguridad que irradia alguien que sabe a dónde va y por qué. Su propósito no es una herramienta de seducción, sino la esencia misma de su atractivo, una manifestación de su fortaleza interior y su capacidad para dejar una huella significativa en el mundo. En última instancia, su camino, su misión, su claridad, se convierten en la fuerza magnética que atrae a las personas correctas a su vida, sin necesidad de manipulación ni artificio. Su autenticidad, impulsada por un propósito genuino, es la forma más poderosa y duradera de conexión. Las mujeres sienten la debilidad antes de que tú la aceptes. Pero no estás aquí para complacerlas, ni para esconderte, ni para fingir fortaleza. Estás aquí para forjarte, para dominarte, para vivir con propósito y carácter. Cuando haces eso, la atracción no es un esfuerzo, es una consecuencia. Porque donde los demás reaccionan, tú eliges responder. Donde los demás se pierden, tú te encuentras. Y eso no se enseña, se entrena. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Comparte este video con un hombre que necesite escuchar esto. Y sobre todo, mantente fuerte, mantente sereno, mantente estoico. Nos vemos en la próxima.